La información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Saludos lectores. Mi nombre es Viajero. Bueno, ese no es mi verdadero nombre, por supuesto. Soy uno de muchos, un miembro de un grupo clandestino de denunciantes, decididos a revelar la horrible verdad sobre la oscura organización para la que todos trabajamos alguna vez. De hecho, soy la tercera encarnación del nombre del Viajero, intentando continuar con el heroico ejemplo de mis predecesores. Las desventuras, pruebas y tribulaciones de los dos primeros viajeros ya están bien documentadas, por lo que veo poco sentido recapitularlas aquí. Basta con decir que todos estamos conectados por un experimento ultrasecreto del gobierno que ha empeorado aterradoramente. Una operación fallida que ha puesto a nuestro mundo en peligro extremo. El primer viajero estaba en el punto crítico de las cosas, siendo miembro de los equipos de exploración de élite, desplegados a través de portales transdimensionales y encargado de explorar versiones alternativas de la Tierra. Sería justo decir que el viajero 1 no era el tipo que esperarías encontrar en misiones altamente secretas y altamente peligrosas. Entiendo que su formación fue en la academia y ciertamente no tenía ninguna experiencia militar. Sin embargo, este hombre fue al infierno y regresó, y sobrevivió a estas desastrosas misiones, todas las cuales resultaron en múltiples bajas. Lo conocí por primera vez en las sangrientas secuelas de la misión Tierra 537. Como recordarán, esta fue la ocasión en que un dron alienígena automatizado siguió al equipo a través del portal y arrasó nuestra sala de control, matando a 12 personas y destruyendo equipos por valor de millones. Yo era parte del destacamento de seguridad en ese fatídico día, pero afortunadamente no estaba de servicio en la sala de control, de lo contrario no estaría aquí para contarlo. En el momento en que llegué a la zona cero, todo había terminado, pero tuve que lidiar con la carnicería sangrienta y las repercusiones inevitables, siendo miembro del equipo que interrogó al viajero 1. Admito que estoy asombrado por su relato e impresionado por su resistencia. Recuerdo lo enojado que me sentí cuando escuché que se había vuelto rebelde y estaba contando sus historias al mundo. En ese entonces, todavía era un hombre de la empresa y consideraba al denunciante como un traidor. Pero como probablemente habrás adivinado, mis puntos de vista han cambiado un poco desde entonces. Y luego estaba el viajero 2, el segundo individuo en tomar el manto y contar su historia. Ahora, realmente me sentí muy mal por este pobre hombre, ya que se vio envuelto en una situación que no entendía, y eso debe ser aterrador. Francamente, es nada menos que un milagro que haya sobrevivido y encontrado el camino a casa. La desventura del viajero 2 fue el resultado de una gran cagada por parte de los intelectuales. Una prueba dentro de la cámara subterránea que salió mal. Todos los protocolos de seguridad fallaron, lo que resultó en un evento de resonancia en cascada y la creación de portales rebeldes en toda la instalación. Nuestro hombre tuvo la mala suerte de caer en uno y el resto es historia. Para los interesados, el mundo que el viajero 2 tuvo la desgracia de visitar se denomina Tierra 619, aunque es más conocido dentro del proyecto como el mundo vampiro. Ningún equipo de inspección visitó nunca el 619, y es poco probable que alguna vez envíen a alguien allí, dado lo que sabemos ahora sobre ese lugar infernal. La prueba fallida solo estaba destinada a desplegar una sonda robótica, pero el viajero 2 nos proporcionó toda la inteligencia que necesitábamos. Una vez más, fui uno de sus interrogadores, y me avergüenza admitir que amenacé al joven, diciéndole que se pudriría en una prisión federal, si le contaba a alguien lo que había sucedido. Afortunadamente ignoró mis advertencias y derramó la sopa. El desastre del 619 fue una cagada sin precedentes y rodaron cabezas. Afortunadamente para mí, yo no era uno de los que estaban en la línea de fuego y por lo tanto, conservé mi función de seguridad. Incluso entonces seguía siendo leal a los jefes, pero eso pronto cambiaría. He tomado el nombre de El Viajero, a pesar de que nunca pasé por un portal. No he viajado a mundos alternativos, pero me he encontrado cara a cara con algunos de los monstruos que los habitan, y esta es mi historia. Todo comenzó con sangre y carnicería en una fría noche de invierno. Recuerdo estar al acecho detrás de la línea de árboles, camuflado y cubierto, esperando que llegara nuestro enemigo. Era un escenario de emboscada clásico, preparado por profesionales militares experimentados. Debería haber sido un trabajo fácil, pero cometimos el error fatal de subestimar a nuestros oponentes.
El comandante de esa operación era un ex miembro de las fuerzas especiales llamado Anderson. Un curtido veterano, con una mirada gélida y una voz autoritaria. «Recuerda tu lugar», me dijo en términos inequívocos durante nuestra sesión informativa previa a la misión. «Eres policía, no soldado, y no has sido entrenado para esto. Tu papel es observar, nada más. Quédate en tu maldito carril». Y así lo hice. Estaba armado con una pistola esa noche, pero no abrí fuego. Confié en que Anderson y sus hombres harían su trabajo. Estuvimos esperando durante horas, congelándonos en el aire frío de la noche mientras observábamos la carretera, esperando que el enemigo entrara en la zona de muerte. Era miserable y tedioso, y pensé que los malos no aparecerían. Todavía recuerdo la oleada de adrenalina que experimenté cuando los vi. 8 figuras oscuras moviéndose en formación apretada a lo largo del camino, todos fuertemente armados y marchando sigilosamente hacia su objetivo. Anderson levantó una mano en silencio, ordenando a sus hombres que se prepararan para disparar. La tensión en ese momento era palpable, ya que toda nuestra misión pendía del filo de un cuchillo. Y luego nos vieron, detectando la emboscada mortal demasiado tarde. Uno de nuestros objetivos gritó una advertencia a sus camaradas antes de abrir fuego, y de repente el aire se llenó de balas y se desató el infierno. Anderson tenía razón al menos en una cosa. No era ajeno a la violencia y la muerte, pero nunca había estado en combate, por lo que no servía de nada en esta situación. Simplemente me mantenía agachado y me tapaba los oídos en un vano intento de ahogar los intensos disparos. Vi poco de la escaramuza que siguió, pero era obvio que la operación no iba según lo planeado. Todos los soldados a mi lado estaban disparando, pero las balas golpeaban a nuestro alrededor. Vi caer a hombres cortados por rondas de alta velocidad. Esto no estaba destinado a suceder, y por un momento horrible pensé que nos abrumarían y que mi vida terminaría violentamente en esas trincheras. No sé cuánto duró el tiroteo. Pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos. Para mi inmenso alivio, el fuego disminuyó antes de cesar por completo. Después Anderson llamó a sus hombres supervivientes y les ordenó que avanzaran hacia la carretera. Miré hacia arriba y vi los cuerpos esparcidos por la pista, eran nuestros enemigos acribillados a balazos y sus armas ahora en silencio. «Gracias a Dios», maldije, pensando que la batalla había terminado y que habíamos ganado. Me puse de pie en mi trinchera, pero Anderson gritó una reprimenda. «Quédate abajo, maldito seas. Esto sigue siendo una zona de combate». Estaba frustrado y molesto, pero sin duda obedecí la orden del viejo soldado. Y gracias a Dios lo hice, porque un momento después hubo una explosión todopoderosa. Un destello de luz intensa que iluminó la noche y una intensa ola de calor que me lanzó a varios metros de mi posición. Me acosté boca arriba todavía en estado de shock y con un fuerte zumbido en los oídos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que consiguiera ponerme de pie y contemplar la horrible escena que tenía ante mí. Un enorme cráter en la carretera, cubierto de partes de cuerpos. Fue una carnicería total y me revolvió el estómago. El equipo de respaldo llegó unos minutos más tarde y los poderes fácticos intentaron darle algún sentido al derramamiento de sangre. Pasó algún tiempo antes que supiéramos la verdad de lo que sucedió. Aparentemente, uno de los soldados enemigos solo había resultado herido por el intercambio inicial y había detonado una especie de bomba suicida para acabar con nuestra gente. Anderson caminó directamente hacia la trampa y lo que debería haber sido un trabajo fácil se convirtió en una masacre. Una vez que los investigadores compararon las partes del cuerpo con las víctimas, confirmaron 19 muertos. Los 12 miembros de nuestro equipo de mercenarios y 7 tropas enemigas. Solo 7 enemigos, lo que significa que uno había escapado de la red. Un asesino andaba suelto y tenía ventaja. Sabía que necesitábamos encontrar al bastardo, y rápido, o el número de cadáveres seguiría aumentando. Y así fue como empezó. Entonces, probablemente te estés preguntando quiénes eran estos soldados enemigos y por qué estábamos tan decididos a matarlos. Bueno, estos 8 no eran de este mundo. Todos procedían de una dimensión alternativa. Vinieron de la Tierra 312, que es una sociedad donde los sádicos y los psicópatas gobiernan supremamente. Por supuesto, el viajero original era parte del equipo de inspección que cruzó al 312
y lo que siguió fue un fiasco sangriento, ya que la mitad del equipo fue masacrado, y los sobrevivientes apenas escaparon con vida. La misión 312 fue desastrosa por otra razón. Uno de los nuestros, el asistente médico del equipo, desertó y se unió al enemigo. No hay duda de que este traidor compartió su conocimiento de la tecnología TDP con sus nuevos amigos, porque pronto desarrollaron un portal propio. Sabemos poco sobre la sociedad en la Tierra 312, pero hemos aprendido más en los meses transcurridos desde este sangriento incidente. En ese mundo, América del Norte está dividida en una colección de naciones en guerra que han estado atrapadas en un conflicto sangriento durante décadas, y el peor de estos estados bélicos es llamado Sataniago. Una tierra gobernada y moldeada por asesinos y torturadores de la peor clase. La historia de este retorcido país sigue siendo en gran medida un misterio, pero la sociedad que ha surgido está bajo el yugo de una dictadura de culto a la muerte, que combina elementos de sacrificio ritual, entrenamiento militar al estilo espartano y una religión sádica vagamente basada en el satanismo. Y como si estos cabrones malvados no fueran lo suficientemente peligrosos, sin saberlo, les entregamos los secretos del viaje transdimensional, lo que permitió que su ejército lanzara un asalto a nuestro mundo. El escuadrón de comandos que enviaron se dirigía a nuestras instalaciones cuando les tendimos una emboscada. Lo más probable es que estuvieran en una misión de sabotaje. Pero lo que no sabían era que los estábamos rastreando, usando una tecnología secreta para detectar su inserción y planear nuestra emboscada. Todos los bastardos deberían haber muerto esa noche, pero ahora un asesino, altamente entrenado y extremadamente peligroso, andaba suelto y se me asignó la poco envidiable tarea de localizarlo. Entonces, ¿por dónde empezar? No sabía casi nada sobre mi objetivo como individuo, pero la inteligencia que teníamos sobre él era escalofriante. Estos comandos eran la flor y nata de una sociedad donde los niños son adoctrinados y reclutados en un brutal régimen de entrenamiento militar que borra prácticamente todo rastro de humanidad, produciendo asesinos despiadados. Nuestro objetivo habría realizado un extenso entrenamiento de supervivencia y tendría experiencia en operaciones muy por detrás de las líneas enemigas. No teníamos pistas, así que solo podíamos esperar hasta que los cuerpos comenzaran a amontonarse. Recibí la primera llamada 2 días después de la emboscada fallida. Era tarde en la noche y yo estaba en casa, pero despierto. No duermo muy bien estos días después de todo lo que he visto. Cogí el teléfono y escuché la voz de mi compañera al otro lado. Esa era Lisa, una detective veterana de 20 años que había trabajado en muchos casos de asesinato en una ciudad importante de los Estados Unidos. No puedo revelar más detalles sobre ella, pero le confié a Lisa mi vida. Recuerdo cómo sonaba durante esa primera llamada, con su voz cansada y monótona, mientras trataba de ocultar sus emociones. «Tenemos un golpe», explicó. «2 muertos al costado del camino». Hubo una pausa y un profundo suspiro antes de que pronunciara sus siguientes palabras. «Las víctimas son ambas policías». «Mierda», juré, mientras la ira subía desde la boca de mi estómago. «¿Dónde?», pregunté. Me dio la ubicación, y 2 minutos después estaba en camino. La escena del crimen fue una calle secundaria oscura en las afueras de la ciudad. Mi primera suposición fue que una parada de tráfico salió mal, y esto fue confirmado más tarde por las imágenes de la cámara del tablero. La policía local había acordonado el área, mientras nuestros investigadores se movían en busca de pruebas. La primera víctima había recibido un disparo en la cabeza a quemarropa. Su cuerpo yacía inmóvil en medio de la carretera y sus sesos esparcidos por el asfalto. El segundo oficial fue alcanzado por una andanada de balas que habían destrozado el parabrisas de su coche patrulla, cortándolo en pedazos. Los pobres nunca tuvieron una oportunidad, dijo Lisa, mientras examinábamos los cuerpos. Sacudió la cabeza con disgusto y noté la rabia apenas contenida detrás de sus ojos. Sí. Estuve de acuerdo, sin dar más detalles. Ambos sabíamos la verdad. La policía local había recibido la mínima información sobre nuestro objetivo. No tenían idea de cuán peligroso era el hombre y por lo tanto eran básicamente blancos fáciles. ¿Qué pasa con el coche del tirador?, pregunté. ¿Podemos rastrearlo? Lisa volvió a negar con la cabeza. Lo abandonó a 2 millas por la carretera. Parece que procedió a pie desde allí. Asentí con resignación. ¿Y ahora qué?, pregunté con miedo.
Están imponiendo un toque de queda en la ciudad y estableciendo puntos de control en todas las carreteras principales. No hay ningún lugar al que pueda ir ese bastardo. Se volvió hacia mí y noté su mirada de determinación férrea mientras hablaba. Vamos a atrapar a este hijo de puta. Lo atraparemos. Estuve de acuerdo, aunque temía cuántos más morirían antes de que abatiéramos a este monstruo. No tuvimos que esperar mucho para la próxima masacre, menos de 24 horas de hecho. Sentí un terrible presentimiento cuando mi mano temblorosa se estiró para levantar el teléfono. La voz de Lisa era tensa y emocional mientras comunicaba los detalles. Ha vuelto a golpear. 4 víctimas en un edificio residencial. Te enviaré la dirección. Tengo que advertirte, esto es malo. Después de eso, colgó abruptamente la llamada, dejándome pensando qué tipo de infierno había dejado este monstruo a su paso. Llegué media hora más tarde a lo que, al menos en la superficie, parecía ser una calle suburbana normal, completa con césped bien cuidado y vallas blancas. Parecía un lugar agradable y tranquilo para vivir y criar una familia, pero esta noche se transformó en un caos de luces azules intermitentes y un pequeño ejército de policías y paramédicos. Miré a los residentes locales preocupados que estaban al otro lado del cordón, con miradas de sorpresa y horror grabadas en sus rostros. Esperaba que los medios de comunicación no se enteraran de esto, pero ese era el problema de otra persona. El exterior de la casa parecía normal y claramente no había entrado por la puerta principal. Cuando me acerqué, reconocí el hedor a muerte que había encontrado demasiadas veces antes. Mientras caminaba por el sendero del jardín, un policía uniformado salió corriendo de la casa y me empujó antes de vomitar sobre la hierba verde. No muy profesional, pensé, pero calculé que era un novato y que esta era su primera escena del crimen. Aún así, cuando entré en la casa y vi los horrores dentro, difícilmente pude culparlo. En el pasillo, al pie de la escalera, había una cabeza humana, cortada por el cuello y pegada a la barandilla. La cabeza decapitada había pertenecido a un hombre de mediana edad. Sus ojos inyectados en sangre pero ahora sin vida, permanecieron abiertos mirándome en lo que parecía una manera acusatoria, y su boca estaba abierta como si estuviera tratando de gritar sus últimas palabras. Me quedé allí por un momento, aturdido por el salvajismo total de la escena ante mí. Me tomó un momento recuperar la compostura y considerar dónde estaba el resto del cuerpo de este hombre. Pronto obtuve mi respuesta, cuando Lisa me llamó desde arriba, diciéndome que me uniera a ella. Lo hice con gran desgano, evitando la cabeza cortada mientras subía con cuidado la escalera salpicada de sangre. El cadáver decapitado del hombre estaba en lo alto de las escaleras. Su cuerpo estaba desnudo, y para mi horror, vi que había muchas heridas adicionales, lo que demuestra que había sido brutalmente torturado antes de su muerte. No podía imaginar el terror y el dolor que había sufrido, pero empeoró cuando entré al dormitorio principal. Había 2 cuerpos boca abajo en charcos de sangre. Ambos vestían pijamas y se veían jóvenes, posiblemente adolescentes. Vi que eran un niño y una niña, con su sangre inocente ahora empapada en la alfombra. Me alegré de no poder ver sus rostros. Apenas podía imaginar el horror por el que habían pasado en sus momentos finales. La última víctima fue una mujer de mediana edad, desnuda y atada a la cama. Había sido apuñalada varias veces en el pecho y el estómago. Lisa estaba de pie junto a la cama, mirando el cuerpo, con sus ojos escaneando la escena y asimilando los detalles del horrible crimen. Jesús. ¿Qué diablos pasó? Lisa respiró hondo antes de responder. Entró por la ventana trasera mientras la familia dormía y dominó a los padres para contenerlos. Ella sintió hacia una silla de madera frente a la cama. El padre estaba atado y amordazado allí, la madre desnudada y atada a la cama. Hizo una breve pausa, sus labios temblaban mientras luchaba por continuar. Trajo a los niños a continuación y les cortó la garganta. Hizo que sus padres miraran. Violó a la madre antes de matarla a puñaladas y finalmente apuntó con su cuchillo al padre, torturándolo durante casi 1 hora antes de finalmente cortarle la garganta y la cabeza. Dios mío. No sabía qué más decir. Había sido testigo de algunas atrocidades horribles durante los años, pero la brutalidad y el sadismo de este ataque estaban en un nivel diferente. Me tomó un momento luchar contra mi disgusto e indignación y concentrarme en el caso. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Me refiero al orden de los asesinatos? Yo pregunté.
Lisa no me miró mientras sacaba un teléfono de su bolsillo y lo sostenía en alto. Porque lo filmó todo en esto. Parece que le robó el teléfono a uno de los policías muertos. Oh, mierda. Lisa ya debe haber visto el video, Dios la ayude. Negué con la cabeza con incredulidad cuando comenzó a juntarse en mi cerebro exhausto. Él sabe que lo van a atrapar, murmuré. Cualquiera que sea el plan que tenían para escapar, se ha ido al infierno. Sabe que es hombre muerto, pero nos está jodiendo, matando a gente inocente y dejando un rastro de cuerpos para que los encontremos. No se detendrá hasta que lo matemos. Tienes toda la razón, confirmó Lisa, mientras giraba la cabeza para mirarme. Y es peor de lo que piensas. Se desplazó por el teléfono y mostró una fotografía, sosteniendo el dispositivo para que pudiera ver la pantalla. Jadeé en completo shock por lo que vi. Éramos Lisa y yo, de pie en la calle por la noche. Cuando miré más de cerca, me di cuenta de que fue tomada en la escena del crimen anterior donde mataron a los policías. Jesús. Él estaba allí observándonos. Exclamé. Sí. Lisa confirmó solemnemente. Él sabe quiénes somos, y apuesto mi último dólar a que somos sus próximos objetivos. Un escalofrío me recorrió la espalda y experimenté un terror puro al darme cuenta de que los cazadores ahora se habían convertido en cazados. Y ahora, era él o nosotros. Una vez más, nuestras búsquedas exhaustivas no tuvieron éxito ya que nuestro objetivo se escabulló. Estábamos seguros de que el asesino todavía estaba cerca, pero parecía poco probable que lo atrapáramos antes de que atacara de nuevo. Todavía estaba en el camino, luchando por mantener los ojos abiertos mientras patrullaba las calles. Era pasada la medianoche cuando recibí la inevitable llamada de Lisa. Te necesito aquí. Te enviaré un mensaje de texto con las coordenadas. Dijo, con su habitual voz monótona. Esta llamada me pareció extraña por un par de razones. Me había pedido que nos reuniéramos con ella con urgencia, así que asumí que había habido otra masacre, pero Lisa no ofreció detalles sobre las circunstancias o el número de víctimas. Mi GPS mostró que la ubicación estaba fuera de la ciudad en un área despoblada. Estaba esperando otro robo de auto o una parada de tráfico fallida, pero me sorprendí cuando llegué al costado de una carretera abandonada. Vi a Lisa parada al lado de su auto, pero no había policías o investigadores por ningún lado. Estacioné, manteniendo las luces encendidas mientras saltaba de mi auto y fui a hablar con mi compañera. Yo debería haberme dado cuenta de que algo estaba mal tan pronto como vi la mirada en sus ojos. Había estado rodeado de criminales durante el tiempo suficiente como para saber cuando alguien parecía culpable. ¿Qué demonios, Lisa?, pregunté. ¿Qué está pasando? Sacudió la cabeza y me di cuenta de que no podía mirarme a los ojos. Lo siento, viejo amigo. Sabía que nunca estarías de acuerdo con esto, pero no hay otra manera. No podía sentarme y esperar a que masacraran a otra familia inocente. Tenemos que terminar esto esta noche. Mi cerebro exhausto estaba trabajando horas extras mientras trataba de encontrarle sentido a lo que estaba diciendo, y luego hizo clic. Jesús. Somos el cebo. Exclamé. Ella asintió con la cabeza en confirmación. No podía creer lo imprudente que había sido Lisa y sentí un escalofrío cuando me di cuenta de que estábamos en peligro extremo. A la mierda con esto. Maldije, mientras extendía la mano y agarraba a mi pareja por el brazo. Vámonos de aquí cuanto antes. No tuve la oportunidad de terminar mi oración, porque en ese momento una bala pasó zumbando a solo unos centímetros de nuestras cabezas, destrozando el parabrisas delantero de Lisa. Al piso, gritó Lisa con una voz ahogada en terror. Nos agachamos para cubrirnos justo a tiempo cuando una andanada de rondas golpeó a nuestro alrededor. Saqué mi pistola y escudriñé la línea de árboles oscurecida, tratando en vano de identificar la posición del tirador. El tiroteo se detuvo tan abruptamente como había comenzado, y esperamos, refugiándonos detrás del auto baleado. La tensión era casi insoportable, y el ataque llegó como un rayo caído del cielo. Escuché lo que sonó como el chasquido de una ramita que venía detrás de nosotros. Girándome rápidamente, vi un movimiento borroso cuando una figura emergió de las sombras, cortando con una hoja afilada. Su objetivo era Lisa, y el puñal del bastardo dio en el blanco, cortando la garganta de mi pareja y derramando su sangre sobre la hierba. Traté de reaccionar rápidamente, pero mis instintos no fueron lo suficientemente rápidos, ya que el asesino me quitó el arma de la mano y me golpeó con fuerza en la cara,
rompiéndome la nariz y tirándome al piso. Luché contra el dolor y miré a mi atacante, viendo su rostro por primera vez. Es extraño porque, mirando hacia atrás, no puedo recordar sus rasgos. Todo lo que recuerdo son sus oscuros ojos depredadores y su sonrisa sádica, mientras envainaba su puñal y sacaba su pistola avanzando hacia mí, preparándose para dar su golpe de gracia. Cerré los ojos y me preparé para la muerte. Sonó un disparo, pero no sentí dolor. Al abrir los ojos, vi que la cara de mi atacante se contraía de dolor cuando una bala le atravesaba la espalda. Para mi asombro, vi a Lisa, mi compañera moribunda, con la sangre brotando de su garganta cortada y su rostro con un tono mortalmente pálido mientras yacía moribunda en el suelo. Ella había usado su última onza de fuerza para levantar su arma y disparar. El asesino maldijo mientras se alejaba de mí, y me di cuenta de que esta era mi última oportunidad. Extendí la mano y agarré mi pistola, apuntando hacia su torso y disparando. 3 tiros, todos le dieron en el pecho. Lo vi caer, pero no quería dejarlo al azar. Me paré sobre el objetivo y le seguí disparando, vaciando todo mi cargador en su cuerpo inerte. Mi mano todavía estaba temblando después de escuchar el clic vacío. Fue entonces cuando me acordé de Lisa y corrí a su lado, tomándola de la mano y llamándola por su nombre. Pero ya era demasiado tarde. Su piel estaba helada y sus ojos se habían cerrado por última vez. La acosté suavemente y luego miré hacia el cielo nocturno, gritando de dolor mientras la pena me vencía. Lo que siguió fue una operación de limpieza como ninguna otra. Si los jefes son buenos en algo es en cubrir sus cagadas, y esta operación no fue la excepción. Nunca reconocieron las muertes de nuestro pueblo y la racha de asesinatos perpetrados por un asesino en serie de otra dimensión. Las muertes se escribieron bajo varias causas y los medios de comunicación se mantuvieron al margen. El asesino anónimo y sus camaradas de la Tierra 312 nunca existieron oficialmente, por lo que sus restos fueron incinerados y eliminados sin ceremonia. En cuanto a mí, se esperaba que volviera al servicio después de una breve pausa. Pero no podía volver a hacer ese trabajo. Ya no podía ser un títere del gobierno o continuar encubriendo sus errores mortales. Y así, me uní a la creciente pandilla de denunciantes que toman el nombre de Viajero. Otros seguirán, y juntos detendremos este mal. Nuestra fuerza es la verdad y ganaremos esta batalla, cueste lo que cueste. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.